Familiares de detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio pidieron esta semana en una concentración la liberación inmediata y la revisión de los casos de sus allegados. Ellos defienden su inocencia mientras la fiscalía, según señalan, los acusan de terrorismo. Para profundizar en cada uno de estos casos está con nosotros Thaís Rodríguez. Ella es representante del Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Thaís, gracias por tu tiempo. Bienvenida. Hola, bienvenida. Bueno, decirte que las representantes son las propias madres. Yo, digamos, de alguna manera soy trabajadora social, defensora de derechos humanos y vengo acompañando casos de detenciones y criminalizaciones injustas desde hace aproximadamente 5 años. Bueno, después del 28 de julio, este proceso de detenciones se hicieron de manera masiva, de criminalización además acusaciones de terrorismo, de instigación al odio, que antes habían sido casos puntuales o de decenas, por ejemplo, de trabajadores y trabajadoras que exigían reivindicaciones y eran acusados injustamente de estos graves delitos. Ahora fueron más de 2.400 personas, según testimonios del propio presidente de la República y cifras del Estado, 2.400 personas detenidas, en su mayoría sin estar cometiendo un delito en flagrancia o tener una orden judicial y acusados de estos graves delitos. Por ejemplo, el delito de terrorismo en Venezuela está penado de 15 años en adelante. Y la norma fue que la inmensa mayoría de estas personas son inocentes de esos delitos que se les estuvo y que se les está acusando. Ocurrieron, como sabemos todos y todas, después del 28 de julio, algunos delitos, algunos crímenes de odio, por ejemplo, el asesinato de 3 personas, 2 de ellas mujeres, chavistas, y se considera eso un crimen de odio. También, aparte de esos asesinatos a estas 3 personas que eran chavistas, hubo 25 asesinatos a otras personas que eran de la oposición o simplemente iban pasando cerca de una movilización y fueron víctimas de un disparo, alcanzados por un disparo. Y quienes cometieron estos asesinatos se identifican como grupos parapoliciales, es decir, los mal llamados colectivos o funcionarios de seguridad del Estado. Todos estos crímenes, por igual, porque todas las vidas eh, eh, pesan lo mismo, deben ser juzgados y estas personas deben ser condenadas ante la justicia. Pero lo que no es justo es que a una inmensa mayoría de manifestantes, e incluso no manifestantes, sino personas que estaban cerca de una manifestación, se les encarcele y se les acuse de delitos que no cometieron y se haga una gran campaña criminalizando, llamándole a estos jóvenes asesinos, drogadictos, pagados, se haga una gran campaña y se les someta al escarnio público para justificar esta injusticia. Tú que has tenido la oportunidad de reunirte con todas estas madres que están tratando de reivindicar los derechos de sus seres queridos, ¿cuáles son los patrones de detención más graves y qué sabes sobre en qué condición se encuentran los privados de libertad? Estoy tratando de centrarme acá. Bueno, mira, hasta el momento quedan aproximadamente 400 personas. Debido a la gran presión pública que se hizo, se comenzó con un comité de madres en defensa por la verdad. También está el comité de familiares y amigos de los presos políticos. Estas madres del comité en defensa por la verdad estuvieron integradas en su mayoría por madres de menores de edad. Cuando el fiscal general de la República aseguró públicamente que no existían menores de edad detenidos, salieron y dijeron la verdad. Hoy día todavía quedan menores de edad detenidos. Y esto es una, digamos, una grave violación a todo el marco legal, a nuestra constitución, a todas nuestras leyes. Ha sido eso un escándalo internacional. Y quedan más de 400 jóvenes mayores de edad, en su mayoría son entre 18 y 25 años. ¿Cuál fue el patrón de detención? Bueno, muchos iban pasando después de salir del trabajo o iban a visitar a la novia o estaban cerca de alguna manifestación o enfrente de su casa. Habían unos que estaban en un cumpleaños y salieron a festejar afuera del cumpleaños y como fue una orden
de detener a personas por cuotas, le dijeron a los policías, tienes que traerme a tantas personas detenidas, pues ellos, el que estuviera en la calle esos Sí. días cerca de una manifestación, sencillamente lo retenían, le decían, vas a una revisión, los que andaban en moto, vamos a una revisión de tus motos, y los llevaron a los módulos policiales. La mayoría sufrieron tratos crueles, algunas torturas, porque incluso a menores de edad tenemos esos testimonios, que fueron torturados. Bueno, les golpearon, les colocaron electricidad, Lo les que pasa es que no colocaban una... podemos ser específicas en lo que le hicieron, pero me gustaría conocer, por ejemplo, Ok, ustedes han ok, hablado pero de que ¿por por qué las fue la... restricciones en YouTube, ¿no? Ok, Tú mira, dijiste pero esta ¿por qué semana que fue ellos han la adelgazado mucho tortura? peso. Sí. Sí, escúchame, la tortura, puntualmente para cerrar esto, era para Ujú. pedirles que grabaran un video donde aparecieran diciendo que María Corina les había pagado $50 por salir a manifestar. Algunos accedieron a eso, pero sabemos que son inocentes y que esos testimonios fueron arrancados bajo esa presión. Hay otros, la inmensa mayoría no estuvo participando en las protestas, pero hay otros que sí. Hay otros que tiraron piedras, que tumbaron estatuas, que rayaron paredes, que son delitos, que trancaron calles. O sea, obstruir las vías públicas son delitos, pero son delitos menores, que Claro. están tipificados en nuestro código orgánico procesal penal, son delitos menores. Un delito menor no puede calificarse como terrorismo. Eso es una violación al debido proceso. Y absolutamente a todas las personas que fueron detenidas después del 28 de julio, a ninguna se les permitió tener un abogado privado. A todas les asignaron defensor público. Es decir, que también se les vulneró el derecho a la defensa. ¿Cuáles son las condiciones de reclusión? Me preguntabas, bueno, rápidamente. Son totalmente deplorables. Empezando porque comenzaron, reunieron a todos los detenidos, ahora están todos en la cárcel de Tocorón, sin distinción del estado donde estén. Es Sí. decir, que los separaron de sus círculos de apoyo, de sus familias, y son familias en su inmensa mayoría pobres, humildes, de nuestros barrios, de nuestros campos. Entonces las madres hacen un sacrificio enorme para trasladarse hasta el centro del país donde están estas cárceles, Tocuyito y Tocorón, ahora todos están en Tocorón, para poder verles, para poder pasarles algún alimento, y por crueldad solamente les permiten pasar galletas y chocolate, cuando al resto de la población privada de libertad les permiten que los familiares le preparen totalmente su comida. Ahí han bajado de peso. El promedio del peso que han perdido es entre 20 y 30 kilos. O sea, la comida es pésima. Le dan zanahoria con pasta licuada. Los muchachos han sufrido cualquier tipo de enfermedades, gripes que no se atienden, algunos se presume que dengue. Van las madres con órdenes médicas para hacerle exámenes, hematologías completas, y no autorizan que se les hagan esos exámenes. Las personas que tienen ya enfermedades crónicas, bueno, como diabetes, problemas de Ujú. tensión, no han podido recibir atención médica tampoco, ni los tratamientos. Se dice que se les envían los medicamentos y los custodios no les entregan los medicamentos. Además hay una situación grave con el director del penal de Tocorón. Acostumbra a reunir a las madres y a humillarlas, a denigrarlas. La semana pasada, una de las madres que leyó un documento frente a la actividad que tuvimos en Fiscalía, el documento que se entregó, bueno, esa madre fue citada por el director del penal y fue citado otro padre que hace denuncias por las redes sociales, y el señor pues les humilló, les insultó y les dijo que ahora estaban castigados y que no podían tener acceso a la visita, como represalia por estar haciendo pública la situación. Entonces, esto nosotros lo vemos claramente como una orden de tratar de callar, de sembrar el miedo, para que las madres no salgan a decir la verdad, para que las madres no denuncien lo que está pasando. Y ese miedo además se aplica desde todas las instancias de las instituciones. El fiscal y los fiscales dicen hagan silencio. Los fiscales están cometiendo un gravísimo delito al acusar a centenares de personas sin evidencias, sin pruebas, porque los delitos en todo el mundo son individualizados.
O sea, tú no puedes decir que porque hubo un asesinato en tal estado, entonces todas las personas que están manifestando son terroristas o son asesinos. Si tú tienes que armar un expediente con pruebas, con evidencias individuales de por qué tú estás acusando a esta persona con un nombre, un apellido y una cédula de que cometió tal delito. Eso en los expedientes no existe. Entonces, el fiscal general de la República lo sabe. Hay un temor muy grande que sienten las madres, es que ya después de la presión pública han salido centenares y eso, bueno, de alguna manera lo reconocemos, que el Estado, bueno, se dio y comenzó las liberaciones, pero todavía quedan más de 400 jóvenes y las madres dicen, ¿será que van a dejar algunos y los van a culpar y van a pagar los platos rotos de lo que pasó el 28? Ese es como el gran temor, la angustia, la ansiedad que tienen las madres. Sí, Thais, sabemos que algunas madres han preferido durante estos 7 meses callar por temor a represalias a sus seres queridos que todavía permanecen privados de libertad, pero quisiera saber de qué depende, cuáles son las razones que creen ustedes que algunos hayan sido excarcelados y otros no, y qué hace que te mantengas activa con la denuncia. Bueno, mira, las razones por las que comenzaron las escarcelaciones fue porque se empezó a hacer público esto. Empezaron las madres, sobre todo las madres de los menores de edad, y eso fue un escándalo internacional, a decir la verdad. Lo único, y siempre les explicamos a las madres, lo único que tenemos nosotros es la verdad, la moral, la dignidad. Esa es nuestra única arma para, digamos, luchar porque se haga justicia. Y eso tenemos que hacerlo prevalecer, buscar todos los medios, ganar toda la solidaridad del pueblo venezolano y del mundo entero. Y nosotros les decimos al resto del pueblo venezolano que no sean indiferentes, que aunque todos estemos presionados, aunque sintamos temor, esta es una situación que nos coloca en un momento de responsabilidad como ciudadanos, como ciudadanas, como venezolanos y venezolanas, porque quienes tenemos hijos, hijas, tenemos que garantizarle un futuro, o sea, la posibilidad de que ellos puedan ir a una universidad, decir lo que piensan sin que sean agarrados injustamente por la policía y sean encarcelados. Cualquiera puede ser víctima de esta situación. ¿Y cuál es la manera de hacerle frente? Bueno, acompañar a las madres. Decirle a las madres que sienten temor, que es un temor legítimo, porque, bueno, miren, hay que ver lo que es tener a un familiar tras las rejas y saber que está a merced de un custodio, de un director de un penal que te está amenazando, que te está diciendo que si lo haces público te va a ir peor, que nunca vas a salir de la cárcel. Cualquier cantidad de cosas le dicen además a estos jóvenes para bajarle la moral. Ahí yo te hablé de las condiciones físicas, pero de las Sí. condiciones emocionales. Ahí hay muchos jóvenes con profunda depresión que han pensado y que han intentado Sí. suicidarse, que no comprenden el hecho de estar tranquilos haciendo sus actividades. Ahí hay deportistas, hay estudiantes, hay cantantes, hay trabajadores, este, y que de repente les toque estar en una cárcel. No pueden comprender esa injusticia. Procesar eso psicológicamente es difícil. Las madres, los padres, los familiares que cargan con toda esa situación, además en términos económicos, porque estamos en un país en crisis, que de por sí cuesta muchísimo sostener la vida, digamos, en unas condiciones normales. Imagínense lo que implica tener a alguien detenido y que las madres tengan que trasladarse para allá, pagar pasaje, si se tienen que quedar, pagan 3, $5 en un lugar donde puedan pernoctar y, bueno, estar en unas condiciones por lo general deplorables. Han pasado 7 meses en esta situación. Que a nosotros le decimos al Estado, a las instituciones de justicia, que esto tiene que parar, que además tiene que haber un diálogo para consolidar una estabilidad en el país y un diálogo con el pueblo, no con las élites, no con los sectores de un partido o de otro, o con los sectores económicos y empresariales. Un día es el pueblo el que está sufriendo esto. Si tú ves, la inmensa mayoría de quienes están detenidos no formaban parte de ningún partido, no estaban pagados por María Corina, y es la gente pobre a la que este gobierno dice que se debe, en las que años anteriores generaron políticas públicas para beneficiar a la gente.
durante el gobierno de Chávez. Entonces tú dices, un gobierno que se dice heredero de eso, ¿cómo puede en este momento atentar de manera tan cruel contra la gente que le apoyó en su momento? Entonces, bueno, es una gran injusticia, tiene que respetarse la Constitución, el Estado de Derecho, aquí hay leyes claras. Y además, Venezuela no está al margen del derecho internacional que establece el respeto a los derechos humanos. Entonces hacemos un llamado a que exista ese diálogo con el pueblo, a que exista la voluntad de hacer justicia, liberar y reparar todos los daños a esas cientos de familias, a esos cientos de jóvenes, empezar a garantizar futuro y esperanza de verdad, porque después de que a un joven le pasa eso, ¿tú crees que quiera seguir viviendo en este país? Sí, sí, es así. De sus familiares, sus primos, ¿tú crees que ellos van a querer siguiendo, seguir en esta situación donde sienten miedo y se sienten vulnerables? No, nosotros aquí tenemos que recuperar la esperanza, tenemos que garantizar que haya posibilidades de que nuestra juventud tenga espacio y se pueda desarrollar y pueda dar lo mejor de sí misma para crecer individualmente y para crecer como país. Entonces, en función de eso, tiene que haber una recapacitación y el Estado tiene que dar una respuesta a las instituciones y hacer prevalecer la justicia. Una ley de amnistía, planteamos una ley de amnistía general donde puedan salir todas estas personas, porque otro punto muy importante, antes de cerrar, sé que me queda poco tiempo, pero es que estas escarcelaciones que se han dado igual no están otorgando la libertad plena. Claro. Las personas salen y quedan bajo un régimen de presentación, de manera injusta, porque son inocentes. Entonces, no puedes, si bien es un logro para esas familias tener de nuevo a sus familiares en casa, es muy injusto que sigan con un proceso judicial abierto, teniendo que presentarse ante un juez cada mes, por, repito, delitos que no cometieron, donde a veces ni fiscales ni los policías se presentan, porque ¿qué van a decir ante el tribunal? Si saben que esa persona es inocente. Entonces, ya basta, no es solo la escarcelación. Por eso una vía puede ser una ley de amnistía general promulgada por la Asamblea Nacional que permita la reconciliación nacional, que permita que todas estas personas queden en libertad plena. Thais, gracias por acompañarnos el día de hoy para visibilizar lo que está ocurriendo con estos 400 jóvenes que aún permanecen privados de libertad en Venezuela y hablar acerca de las dificultades que afrontan también las familias, sobre todo cuando residen en un estado distinto al sitio de reclusión o tienen que ir a esos regímenes de presentación y bueno, todo es muy cuesta arriba, sin contar los que todavía siguen privados de libertad. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por visibilizarnos. Es muy importante la prensa, que la prensa nos acompañe, juega un papel fundamental. Gracias a ti, era Thais Rodríguez en representación a este comité que han organizado las Madres por la Verdad en defensa de sus seres queridos que están privados de libertad en Venezuela.